Te voy a hablar de un portero alemán que jugó en el Manchester City, que fue uno de los mejores porteros de su época y también un poco uno muy bueno de la historia del fútbol, que fue piloto de la Luftwaffe alemana en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es una bonita e interesante historia. Dentro vídeo. Hoy hablamos de Bernd Trautmann, un alemán que nació en Bremen en 1923, concretamente el 22 de octubre de 1923. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Luftwaffe alemana y se convirtió en piloto del ejército alemán. Fue enviado al frente oriental para combatir y estuvo allí 3 años. Después de eso, donde ganó varias medallas, fue enviado al frente occidental. Y poco antes de que terminara la guerra, fue capturado por el ejército británico, que le llevaron a Inglaterra como preso. En 1948 le hicieron una oferta de repatriación, pero él la rehusó y decidió quedarse en Inglaterra, concretamente en Lancashire, y jugar mientras trabajaba en una granja en el equipo local. Y ahí comienza nuestra historia. Trautmann nace en Bremen y pasa parte de su infancia en una zona de la ciudad, digamos, dedicada un poco a la clase media. Sin embargo, sus padres, su familia, tenían dificultades económicas y eso hizo que tuvieran que vender su casa y que pronto se trasladaran a una zona más humilde de la ciudad. Si te está gustando este vídeo, puedes suscribirte al canal y darle a la campanita, y así me estás ayudando muchísimo para que pueda hacer más vídeos de estos y contarte más de estas historias. Nuestro amigo Ben siempre disfrutaba de hacer deporte y se interesó por el fútbol, se interesó por el voleibol, se interesó por deportes varios en toda su infancia. En agosto de 1933, Trautmann se une a la Jungvolk, que era como la predecesora de las juventudes hitlerianas. A pesar de eso, él lo que más le interesaba era el deporte, no en sí las actividades que desarrollaban. Tanto es así que al poco tiempo empezó a ganar medallas en el atletismo, en un deporte que se le daba bastante bien. Todo hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, la que, por cierto, le pilló trabajando de mecánico. Trautmann se unió a la Luftwaffe en 1941 y empezó a ejercer como operador de radio, un puesto que no se le daba nada bien. Así que fue trasladado a Spandau para empezar a formarse como paracaidista militar. Eso le llevó a formar parte de un regimiento que estaban en Polonia, donde estaban muy lejos del frente, lo que le daba mucho tiempo para aburrirse y por lo tanto empezar a jugar al fútbol, empezar a hacer muchísimo deporte. Trautmann quiso gastar una broma a un sargento, pero le salió bastante mal, ya que en el coche el sargento sufrió quemaduras, lo que le llevó a una sanción de 3 meses en prisión. Después de esto empezaron a combatir y su regimiento fue afectado seriamente por una contraofensiva soviética, lo que le llevó a terminar siendo condecorado por sus actuaciones durante esos momentos. De hecho, fue uno de los pocos supervivientes de aquel regimiento. Trautmann fue destinado a Francia para anticiparse a la invasión aliada de Normandía, pero no salió bien porque fue uno de los pocos supervivientes de un bombardeo aliado. Tras este bombardeo, él decidió regresar a Bremen con su familia. Sin embargo, todo soldado alemán que no tuviera el permiso para salir de la zona sería también ejecutado. Así que llegó un momento que escapaba tanto de los aliados como de sus propios compañeros. Trautmann fue encontrado en un cobertizo por soldados americanos, pero trató de huir saltando una valla. Al caer, cayó a los pies de un soldado británico, que lo primero que le dijo fue: Fritz, ¿te apetece tomar una taza de té?
Trautmann había sido ya prisionero durante algunos meses tanto de los soviéticos como de la resistencia francesa y pensaba que era una mala idea volver a intentar una huida más, así que no mostró resistencia frente al soldado británico. Trautmann pasó varios meses en diversos campos de prisioneros de guerra, tanto en Bélgica como en la propia Inglaterra, hasta llegar al último donde estuvo, que es el de Lancashire, cerca de la localidad de St. Helens. Le consideraron como un potencial peligro, ya que Trautmann había ingresado al ejército como voluntario, y eso significaba un nivel distinto en cuanto a la pena de lo que se estaba organizando en ese momento después de la Segunda Guerra Mundial. En este último campo se jugaban muchos partidos de fútbol y Trautmann jugaba de central hasta que tuvo una lesión que le impedía seguir jugando. Por eso empezó a jugar de portero y además aprovechando que el portero en ese momento no podía seguir jugando también por otra lesión. Al demostrar cualidades, siguió jugando de portero en esa época y empezó también a mejorar la relación con sus compañeros, que le llamaban Bernd, ya que Bernd era algo difícil de pronunciar para los ingleses. En 1948 cerró este campo de prisioneros y a Trautmann se le ofreció la repatriación a Alemania. Sin embargo, esto no lo aceptó y prefirió quedarse en Inglaterra trabajando en una granja. También trabajó como desactivador de explosivos. Allí comenzó a jugar en un equipo de la Non-League, concretamente el St. Helens, que era el equipo de la localidad. Y además conoció a la que fue su futura mujer también en ese club. Durante la temporada 48-49 se empezó a hacer famoso por sus actuaciones como portero y además consiguió un ascenso para el equipo. Incluso eran tan comentadas sus actuaciones que en un partido logró reunir a 9.000 personas como espectadores, lo que empezó a llamar la atención de otros grandes del fútbol inglés. Las actuaciones de Trautmann eran tan impresionantes que el Manchester City, que en ese momento competía ya en la First Division, en la primera división del fútbol inglés en ese momento, se empezó a interesar por él y fue el primero que le ofreció un contrato como profesional. El 7 de octubre de 1949 firma finalmente por el Manchester City, primero como amateur, aunque al poco tiempo iba a ser ya designado como profesional. Y además fue el primer futbolista en Inglaterra en vestirse con la marca de Adidas, en parte por algunas amistades alemanas. No obstante, el hecho de que un ex miembro de la Luftwaffe fuera a fichar por el Manchester City no fue algo muy bien recibido por la afición local. Mucha gente en Manchester, muchos grupos, empezaron a hacer presión a un boicot para que finalmente no se produjera este fichaje y nuestro amigo Trautmann no jugase en el equipo mancuniano. Además, teniendo en cuenta que iba a sustituir a Frank Swift, que fue uno de los mejores porteros de la historia del Manchester City. Para terminar con las dudas sobre este fichaje, Eric Westwood, uno de los líderes del equipo y capitán del mismo, dijo que no había ninguna guerra en el vestuario, que todos debían ayudar a que Trautmann se incorporara y se adaptara. Viniendo de alguien que además había combatido en la invasión de Normandía, empezó a cambiar algo ese boicot que había en Manchester. Trautmann debuta el 19 de noviembre en un partido contra el Bolton Wanderers, y a medida que la gente iba descubriendo sus habilidades como portero, se iban reduciendo las protestas. Sin embargo, hubo un partido contra el Derby County donde Trautmann encajó 7 goles porque las protestas eran tan tremendas que le hacía perder la concentración, y aquel partido lo pasó bastante mal. En 1950, Trautmann visitó Londres por primera vez
para enfrentarse al Fulham, y aquel partido trajo mucha expectación, ya que, como todos sabemos, Londres sufrió bastante los bombarderos de la Luftwaffe, y el hecho de que visitara la ciudad un portero que había estado como paracaidista en la Luftwaffe despertaba muchas emociones, y no precisamente buenas. Durante este partido le gritaron bastantes insultos, que ya nos podemos imaginar de dónde vienen. Sin embargo, el portero, en este caso, sí hizo una muy buena actuación, aunque no pudo evitar la derrota del City, que terminó descendiendo a la Second Division aquel año. Sin embargo, este fue uno de los mejores jugadores del equipo esa temporada. Sin embargo, a pesar de este descenso, el Manchester City solo estuvo un año en la Second Division, porque volvió a ascender con una de sus estrellas, el portero Bernd Trautmann. Volvió a la primera división y se hizo cada vez más famoso, tanto es así que el Schalke 04 ofreció 1.000 libras esterlinas por su fichaje. Sin embargo, los Citizens dijeron que el valor del portero era como 20 veces más. En esta época se empezó a desarrollar en el Manchester City el conocido como Plan Revie. Dan Revie era el delantero centro y se suponía que Trautmann debía darle mucha importancia al saque para que el balón le llegara a los centrocampistas. En esto también empezó a hacerse conocido. En 1955 el Manchester City llega a la final de la FA Cup, en parte por este sistema de juego. Sin embargo, en aquella final frente al Newcastle, los nervios se apoderaron del equipo y el partido no les salió bien del todo, así que terminaron perdiendo por los goles que encajaron al principio del mismo. Sin embargo, al año siguiente, en 1956, vuelven a llegar a la final de la FA Cup. Esta vez el rival era el Birmingham City y esta vez las cosas sí les salieron bien, con Trautmann como una de sus figuras. Tanto es así que le empezó también a recibir premios a mejor futbolista del año. Pero eso sí, en este partido Trautmann recibió un golpe de un rival con la rodilla y eso hizo que en los últimos minutos, a pesar de cuajar una excelente actuación, la jugara, según sus propias palabras, con una especie de niebla. Con la alegría de la celebración, a pesar de encontrarse bastante dolorido y de apenas mover el cuello, Trautmann acudió a la fiesta. Sin embargo, al día siguiente seguían los dolores y eso hizo que terminara yendo al hospital. Allí le dijeron que se trataba simplemente de un calambre y que el descanso le iba a hacer que se recuperase. Sin embargo, a los 3 días le dio una segunda opinión porque no podía más del dolor y ahí sí. Allí, tras una exploración de rayos X, le dijeron que se había dislocado 5 vértebras y que una de ellas se había roto. La suerte es que se había apoyado sobre otra y eso impidió daños mayores e incluso su fallecimiento. Se pasó todo el año siguiente convaleciente debido a esta lesión y luego le costó volver a entrar la dinámica del equipo, la dinámica de los partidos. Esto supuso que la falta de confianza le hicieran mella en muchos de los partidos que jugaba en esa siguiente temporada y en la siguiente. Terminó dejando el Manchester City y fichó por un club llamado Wellington Town. Allí le ofrecían 50 libras por partido y solo jugó 2 partidos, el día de su debut, donde sí que demostró que todavía tenía cierto enganche para la gente, y otro segundo partido donde terminó siendo expulsado y no volvió a jugar más. Eso sí, el 15 de abril de 1964 participó en un partido homenaje frente a 47.000 personas, en un partido que jugaron los 2 equipos de Manchester como homenaje, en un partido donde además estuvo, entre otros, Bobby Charlton y demás figuras del fútbol inglés. Fue valorado en su momento como uno de los mejores porteros del momento. A pesar de eso, no llegó nunca a jugar con la selección alemana, en parte porque pensaban que podían haber problemas políticos debido al viaje y que realmente era una época muy distinta. Pensaban que era mejor que no fuera así.
Después de dejar el fútbol, la Federación de Fútbol de Alemania le ofreció un puesto como desarrollador y le envió a ser entrenador en diferentes países. Tanto es así que terminó siendo seleccionador y entrenador de selecciones como Birmania, como Liberia, como Tanzania, en fin. El mismísimo Lev Yashin, el considerado como mejor portero de todos los tiempos por muchos, dijo de él que solo había 2 porteros de clase mundial, el mismo y Ben Trautmann. También Gordon Banks, otro de los míticos porteros ingleses, dijo que se había influenciado muchísimo por la forma de jugar que tenía y, según el Daily Mail, está considerado como el 19º mejor portero de la historia. La vida de Trautmann terminó, siendo ya jubilado, precisamente aquí en España, concretamente en La Llosa, en Castellón, donde se había instalado con su familia. Pero el legado que dejó en el fútbol inglés sigue siendo válido hoy en día, incluso aunque muchos no le hayamos visto ni siquiera jugar. Pero todo lo que decían de él era un portero de clase mundial. Sin duda creo que es una historia interesante y quizás no tan conocida, pero me parece que estas historias dan mucho sentido a lo que es este deporte, el fútbol. Nada más, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dame un like, dale a la campanita para que te avise YouTube de nuevos vídeos. Estoy haciendo todos los vídeos que puedo y así me estás ayudando muchísimo con este proyecto. Sin más, me despido hasta el próximo vídeo. Hasta luego.